I love New York. A veces, lo único que necesita una ciudad rota es que alguien le diga que aún la quiere. Un corazón rojo, 3 letras y una ciudad al borde del colapso. Nueva York estaba perdida. La gente tenía miedo. Los artistas se iban, las luces se apagaban. La ciudad, que nunca dormía, estaba empezando a rendirse. Y entonces apareció él, un diseñador, un lápiz y en un taxi cualquiera. Sin saberlo, estaba a punto de dibujar algo más que un logo. Estaba a punto de recordarle a millones de personas que, a pesar de todo, aún había algo por lo que quedarse en Nueva York. Algo por lo que luchar. Algo por lo que amar. En este episodio de Publiart te voy a contar la historia completa de I Love New York. El diseño más sencillo y al mismo tiempo el más poderoso de la historia de la publicidad hasta el momento. Una historia de amor, de crisis de diseño y de memoria colectiva. Una historia que demuestra que los símbolos no solo venden, a veces también salvan. Para contarte bien la historia, necesito empezar desde el principio, ponerte en contexto, así que comencemos con la historia. Cuando pensamos en Nueva York, lo primero que se nos viene a la cabeza suele ser el skyline imponente, los taxis amarillos, Central Park lleno de vida, Broadway iluminado de noche. Pero eso es ahora. Porque hubo una época, no tan lejos, en la que todo eso estaba a punto de desaparecer. En los años 70 Nueva York era una ciudad al borde del colapso, y no lo digo como exageración. En 1975 la ciudad se declaró literalmente en bancarrota. No podía pagar a sus trabajadores, no podía mantener abiertos sus servicios básicos. El presidente Gerald Ford se negó a rescatarla, y el Daily News resumió su respuesta con un titular demoledor. Ford to City. Drop Death. Una sentencia así de cruda. Los recortes afectaron a todo, colegios cerrados, hospitales sin recursos, huelgas constantes. El servicio de recogida de basura dejó de funcionar durante días y las montañas de mierda se acumulaban por las aceras y la ciudad empezó a oler a abandono. Y por si fuera poco, la oscuridad literalmente llegó en 1977. Un apagón masivo sumió a toda la ciudad en la penumbra absoluta durante casi 24 horas. Esa noche hubo más de 1000 incendios, 1600 negocios saqueados y casi 4000 arrestos, de esos de los que tenga constancia, claro. No fue un fallo eléctrico, fue el símbolo de una ciudad que se apagaba por dentro. Pero el mayor problema no era económico, ni siquiera social, era emocional. Había una sensación en el aire de que la ciudad ya no valía la pena. La criminalidad estaba disparada, tanto que en 1980 se registraron más de 1800 asesinatos. El metro era un túnel de terror, sucio, lleno de mierda, lleno de grafitis y peligrosísimo, incluso a plena luz del día. Los conductores de taxi evitaban ciertas zonas, por si acaso. Los incendios eran tan frecuentes en barrios como el South Bronx que se popularizó una frase entre los locutores deportivos que transmitían partidos desde el Yankee Stadium. Señoras y señores, el Bronx está ardiendo. Y no era una metáfora, literalmente ardía. Muchos propietarios de edificios preferían quemarlos para cobrar el seguro antes que mantenerlos. La esperanza había sido sustituida por desesperación. Nueva York, la ciudad que ha sido puerta de entrada para millones de migrantes, el símbolo del sueño americano, se estaba convirtiendo en un lugar del que huir. Los que podían marchaban, las clases medias huían a los suburbios y los que se quedaban simplemente trataban de sobrevivir. La ciudad ya no se sentía como un hogar, se sentía como una ruina. Pero lo más grave no era lo que pasaba en las calles, era lo que pasaba en el alma de la ciudad. Nueva York no solo estaba rota por fuera, también estaba rota por dentro. Durante décadas había sido un imán para artistas soñadores rebeldes. Era la ciudad de Andy Warhol, de la poesía, de la letra, del Village. Era el sitio donde todo parecía imposible y pasaba. Pero en los años 70 esa llama empezó a apagarse. Las galerías comenzaron a cerrar, las cafeterías bohemias se empezaron a vaciar, los artistas simplemente se fueron. Patti Smith escribió en sus memorias que sentía que la ciudad ya no hablaba su idioma. El sueño de vivir en Nueva York ya no era romántico, era arriesgado, áspero, incierto. Y es que no solo era el arte, todo lo que antes vibraba con energía creativa empezó a morir. El teatro independiente empezó a cerrar. Los centros culturales perdieron financiación. El Village ya no era sinónimo de libertad, era sinónimo de miedo. Times Square, hoy lleno de luces LED, turistas, Broadway, era un reflejo de ese deterioro. En los años 70 era directamente un lugar peligroso, peligrosísimo.
Cine pornos, prostitución en las calles, mafias, drogas. Era un sitio al que los neoyorquinos no querían ir, ni siquiera para cruzar una avenida con otra. E incluso en el lenguaje popular se notaba la caída. Frases como no te metas en problemas, no tomes el metro de noche, eran consejos de supervivencia. Y lo más doloroso de todo, nadie parecía querer defender a la ciudad. No había orgullo, no había pertenencia, pero sí había resignación. El neoyorquino medio bajaba la mirada, evitaba discutir, intentaba pasar desapercibido. Era como si la ciudad se hubiera cansado de sí misma. Esto era especialmente irónico y trágico, si pensamos que Nueva York había sido construido por la esperanza. Fue el destino final de sueño de millones de emigrantes, italianos, puertorriqueños, españoles, irlandeses, dominicanos, africanos, asiáticos. Todos llegaron allí, buscando algo mejor. Y ahora esa ciudad parecía abandonarlos a todos. Era una ciudad sin orgullo, sin relato, sin nadie que le defendiera con el corazón. Y cuando una ciudad pierde su relato, lo siguiente que se pierde es el futuro. Cuando una ciudad tan simbólica como Nueva York está al borde del colapso, no solo se tambalea la urbe, también todo un país. El gobierno estatal lo sabía. Si Nueva York caía, la sacudida sería nacional, ya no simplemente de una ciudad y sus alrededores, o incluso que afectase lo que es al estado de Nueva York. No, podía afectar incluso a la nación entera. Así que comenzaron los primeros intentos de rescate, no por amor, sino por necesidad. El gobernador Hugh Carey lideró los primeros movimientos, creó juntas de control financiero, aprobó recortes duros, buscó una reestructuración de la deuda. El alcalde entonces, Avi Baem, creo pronunciarlo bien, intentó mantener a flote la administración, pero estaba completamente sobrepasado. Ser alcalde de Nueva York en los 70 era como ser capitán de un barco que se hundía. Para el 1977 llegó Ed Koch, que supo usar una mezcla de dureza y humor para afrontar la crisis. Su cercanía con la gente, con los que estaban a pie de calle, preguntándoles qué necesitaban, cómo les podía ayudar, era un intento de salvar la ciudad. Mientras tanto, el Estado lanzó 3 líneas de acción para intentar salvar lo que quedaba. Refuerzo de la seguridad, incentivos económicos y un pequeño lavado de la cara. Es decir, en cuanto a la seguridad, se contrató más policías, se instalaron más cámaras, aunque fueran rudimentarias, pero se crearon. Se endurecieron las penas. El objetivo era simple: recuperar el control del espacio público, que la gente volviera a caminar con cierta seguridad, que el miedo no fuera el dueño de las calles. También hubo incentivos económicos. Se impulsaron zonas de renovación, ofrecían suelos baratos para desarrollarse. Se redujeron impuestos a empresas que no abandonaran la ciudad. Se aprobaron subvenciones a pequeños comercios. Era una operación quirúrgica, sostener lo poco que quedaba, lo poco que todavía no se había derrumbado. Y un pequeño lavado de cara. Se intentó limpiar la imagen de la ciudad organizando conciertos, festivales, ferias, en fin, ponerle maquillaje a una cara que seguía golpeada. Con motivo del bicentenario en 1976, Estados Unidos organizó una gran regata internacional frente a Manhattan. Llegaron veleros de todo el mundo. La ciudad por un momento pareció recuperar su brillo, pero fue solo eso, un espejismo momentáneo. Porque al final podían poner más policías, aprobar leyes e iluminar más calles, pero la ciudad seguía oliendo a tristeza. Y eso no se arregla con presupuesto. Eso se arregla con sentido, con un relato, con algo que le devolviera al neoyorquino que no solo la fe, sino el orgullo de pertenencia a la ciudad. Llegados a este punto, la ciudad ya había aprobado casi todo. Más policías, más multas, más conciertos, más campañas, más promesas. Pero nada cambiaba la esencia. Porque aunque Nueva York empezó a respirar económicamente, aunque se encendieron las luces de Times Square o se aprobaran un crédito de emergencia, el alma seguía herida. Faltaba algo que no podía comprarse con presupuesto. Bueno, quizás sí. Faltaba una historia. Una historia que la ciudad aún valía la pena. Algo que dijera, sí, estamos rotos, pero seguimos siendo nosotros. Y eso no lo dan los datos, ni los discursos políticos, ni los parques remodelados. Eso solo lo puede dar la emoción. Algo que entra sin pedir permiso y se queda a vivir en la memoria de cada una de las personas que viven allí. Nueva York necesitaba un símbolo. Uno
que no escondiera su dolor, sino que lo abrazara. Un símbolo que dijera la verdad, que la ciudad estaba mal, que la ciudad está sucia, caótica, cansada, pero que aún así la amaban. Algo tan simple que entrase en una camiseta y tan profundo que se tatuara en el corazón. Y para eso no hacía falta un plan urbanístico, hacía falta una buena historia, publicitaria por supuesto, una campaña que no vendiera Nueva York como un destino, sino como un vínculo emocional, porque a veces lo único que se necesita es eso. Cuando el Departamento de Comercio del Estado de Nueva York se dio cuenta de que necesitaban algo más que reformas, decidieron apostar por la emoción. No era una campaña turística cualquiera, era una operación delicada, rescatar el alma de una ciudad entera. Querían cambiar la percepción que el mundo y los propios neoyorquinos tenían de la ciudad. Y sabían que no bastaba con decir ven a Nueva York, había que convencer primero a los de dentro, a los que vivían allí, de que Nueva York aún merecía ser amada. Así que se pusieron en contacto con una de las agencias más innovadoras del momento, Walsh Rich Green, una agencia dirigida por Mary Walsh Lawrence, la primera mujer en Estados Unidos que fundó y presidió una gran firma publicitaria. Una mujer que no solo sabía vender productos, sino también emociones. Walsh Rich Green había trabajado con marcas grandes, y también con la política. Tenía un estilo moderno, rompedor, atractivo, y eso era justo lo que necesitaba Nueva York. Algo que rompiera el cinismo generalizado. Mary lo entendió desde el principio, sabía que esto no era una campaña de venta directa, era un acto de fe. Así que reunió a su equipo y pensaron, vale, queremos que la gente vuelva a Nueva York, pero ¿cómo se hace eso? No bastaba con imágenes de la Estatua de la Libertad o Skyline, ni con una voz grave diciendo ven a Nueva York, la ciudad de los sueños. Había que ir más profundo, había que hablarle al corazón. Y para eso necesitaban un diseñador que supiera hacer más que estética, que fuera grande, que fuera el mejor. Necesitaban que alguien que entendiera la ciudad, y desde dentro, por supuesto. Alguien que no solo diseñara, sino que sintiera Nueva York. Y entonces pensaron en él, Milton Glaser, el hombre que había creado el famoso póster de Bob Dylan con el pelo en espiral de colores, el cofundador de New York Magazine, el diseñador que no solo hacía cosas bonitas, hacía cosas que decían algo. El encargo fue tan directo como potente. Él, sin saberlo, estaba a punto de crear uno de los símbolos más poderosos del siglo XX y también, por el momento, del siglo XXI. Cuando Milton Glaser aceptó el encargo, no estaba en un despacho elegante ni rodeado de un equipo creativo con corbata. Estaba en un taxi, literalmente. Y fue ahí, en ese trayecto, aparentemente sin importancia, donde su mente hizo clic. Pero antes de llegar a ese momento, conviene entender qué tipo de diseñador era Glaser. No era un publicista tradicional, no trabajaba con eslóganes ni jingles. Era un diseñador gráfico y que creía que la forma debía estar al servicio de la emoción. Sobre todo, alguien profundamente neoyorquino. Él mismo decía que la ciudad era su lenguaje, su referencia estética. No vivía en un ático de Manhattan, ni en una casa de campo en Hamptons. Caminaba por las mismas calles que cualquier otro. Conocía los muros llenos de grafitis, los letreros descoloridos, los contrastes absurdos de colores y sonidos que solo existen en Nueva York. Era, en resumen, un tipo que amaba la ciudad, aunque estuviera hecha a pedazos. Y ahí estaba, caminando a su estudio, pensando en la campaña, en el encargo, en ese mensaje. Haz que la gente vuelva a amar Nueva York. Y entonces, sin grandes luces ni colores celestiales, hizo algo sencillo. Sacó una hoja y dibujó. Dibujó con un bolígrafo o con un lápiz, casi como quien escribe en el reverso de un ticket. Al principio era simple. I love New York, todo entero. Pero era demasiado simple. Así que comenzó a darle forma. Primero I. Después el love se podía sustituir por un corazón. Después Nueva York. Bueno, y poco a poco se dio cuenta de que Nueva York también tiene sus iniciales. NY. I love New York. Ya empezaba a tener forma. 3 letras, un símbolo,
tan simple que parecía infantil, tan potente que parecía eterno. Lo curioso es que ni siquiera estaba seguro de que funcionara. No lo diseñó como un logo final, sino como una de las varias ideas que iba presentando. Pero lo que Glaser no sabía en ese momento era que acababa de crear un lenguaje universal. Porque ese símbolo, esa mezcla de palabras, icono y sigla, no solo decía yo amo Nueva York. Decía, tú también puedes amarla, aunque esté hecha polvo. Y todo eso nació en la parte trasera de un taxi amarillo, de un taxi en Nueva York, de un taxi. Así Milton Glaser presentó su propuesta. Nadie en ese momento se imaginaba que ese garabato hecho a mano en la parte trasera de un taxi iba a convertirse en uno de los logos más icónicos del siglo XX. Sin embargo, ahí estaba. Un I, un corazón rojo, y las letras de NY, puestas en vertical, como si flotaran una encima de la otra. Era elegante y brutal a la vez. Minimalista, pero cargado de intención. Lo interesante es que Glaser, perfeccionista como era, no se quedó con el primer boceto. Lo refinó. Cambió la tipografía por una llamada American Typewriter, que le daba un aire retro, nostálgico, de hecho en casa. No quería que pareciera moderno y frío. Quería que transmitiera calidez, algo humano, casi casero. El corazón rojo se mantuvo, no se reemplazó por una palabra, no se acompañó de explicación, porque no hacía falta. El diseño hablaba por sí solo, no necesitaba subtítulos. Aunque parezca mentira, al principio no fue unánimemente celebrado. Algunos lo consideraron demasiado simple, otros decían que parecía un cartel de feria. Pero lo que esos críticos no entendieron es que justamente ahí estaba su poder. Era universal. No hacía falta saber inglés, no hacía falta ser de Nueva York, no hacía falta haber ido nunca a la ciudad. Cualquiera, en cualquier lugar del mundo, podía entender lo que decía, y aún más, podía sentirlo. Además, tenía algo casi ningún otro logo tenía en ese momento: capacidad de apropiación personal. Cuando alguien decía I love New York, no estaba hablando solo de un destino turístico, estaba haciendo una declaración personal. Era como si dijeras, sí, sé que esta ciudad es un caos, que es dura, sucia, difícil, pero joder, la amamos, la amo. Y eso, en una época en la que el cinismo lo había inundado todo, era casi una revolución. Una vez terminado el diseño, el siguiente paso era sacarlo al mundo. Y ahí es donde empieza la verdadera historia del impacto. El Departamento de Comercio del Estado de Nueva York, junto con la agencia Wall Street Green, comenzó a desarrollar la campaña basada en ese logo, que en principio era solo una propuesta entre muchas. Y la estrategia fue simple, pero brillante: llenar la ciudad de amor. Carteles en el metro, pegatinas en escaparates, anuncios impresos, merchandising en tazas, camisetas, bolsos, llaveros y, lo más importante, presencia constante en la vida diaria. El logo apareció en autobuses, taxis, estaciones, en tiendas de barrio. No era invasivo, no gritaba, simplemente estaba ahí, recordándole a todo el mundo que, a pesar de todo, había algo que aún podían unirlos: el amor por su ciudad, el amor por Nueva York. Pero la clave no fue solo el diseño, fue el tono de la campaña. No hablaba con superioridad, ni con falsas promesas. No decía Nueva York es la mejor ciudad del mundo. No, no lo decía. Decía simplemente que sí, está rota, pero sigue siendo nuestra. Que la amo, que la quiero. Y algo curioso empezó a pasar. La gente respondió. No de forma inmediata, ni con fuegos artificiales, pero sí de forma genuina. Empezaron a aparecer personas con camisetas del logo por su cuenta. Las pegatinas se multiplicaban por portales y ventanas. Algunos incluso las llevaban como símbolo de resistencia, como quien dice, no nos rendimos. Incluso artistas callejeros lo replicaban en sus obras. Y sin quererlo, luego empezó a convertirse en una especie de bandera emocional. La televisión también ayudó. Se produjeron anuncios en los que aparecían personajes públicos, actores, cantantes, deportistas, diciendo la frase I love New York. Con convicción, por supuesto. Y eso, en medio de la desconfianza generalizada, fue como un pequeño chispazo de esperanza. Fue entonces cuando se produjo el milagro. La campaña no solo funcionó con los turistas, funcionó con los propios neoyorquinos. Porque lo que estaban vendiendo no era un destino, era una identidad. Lo que pasó después, ni el Departamento de Comercio, ni Milton Glaser, ni nadie podía haberlo previsto.
Porque una cosa es lanzar una campaña y otra muy distinta es lo que la gente la haga suya. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. El logo no se quedó en vallas publicitarias. Empezó a aparecer en cuerpos, tatuajes, chaquetas pintadas a mano, mochilas escolares, grafitis improvisados en las calles. Era como si cada persona encontrara una manera de decir yo también sigo creyendo en esto. En un momento en lo que lo cool era el desencanto, la distancia emocional. Y ese logo era todo lo contrario. Una declaración de vulnerabilidad, una muestra de cariño, una forma de decir, no me importa si la ciudad está hecha un desastre, yo la quiero igual. Y eso tocó algo muy profundo, porque los neoyorquinos estaban hartos de ser señalados desde fuera, de que les dijeran que su ciudad era peligrosa, fea, inviable. Así que este logo tan simple se convirtió en una forma de responder al mundo, una manera de decir, nosotros vivimos aquí, nosotros la entendemos, y sí, la amamos. Los comercios pequeños empezaron a vender productos con el logo sin que nadie se lo pidiera. Los músicos callejeros lo cantaban con estribillos improvisados. E incluso en las paredes de edificios abandonados aparecían corazones con las letras NY. Era como si de repente todos quisieran recordar que la ciudad aún tenía algo. Y en esa época, donde todo parecía roto, esa conexión emocional fue revolucionaria. Porque no se trataba de una campaña perfecta, se trataba de algo real, de un sentimiento compartido. Y eso, en marketing, no tiene precio. Hasta ahora todo parecía emocional, sentimientos, reacciones, orgullo, pero el impacto real de ese eslogan, I Love New York, no se quedó en camisetas y tatuajes, también se notó en el bolsillo. Y eso fue lo que más sorprendió a los escépticos. Los números lo dejaron claro. En solo un año, tras el lanzamiento de la campaña, el turismo en Nueva York creció de forma sostenida. A finales de los 70 y principios de los 80, el número de visitantes superó los 20 millones anuales. Y no hablamos solo de turistas internacionales, también estadounidenses, que tras años de evitar la ciudad, por miedo o por mala fama, volvieron a incluir Nueva York en sus planes de viajes. La campaña no vendía playas, ni resorts, ni paisajes, vendía una ciudad auténtica, vibrante, caótica, y aún así irresistible. Luego apareció en anuncios de televisión, revistas, aeropuertos, eventos deportivos y festivales culturales. Cada vez que alguien veía ese corazón rojo con las letras NY, le venía a la mente una idea poderosa. Nueva York no era perfecta, pero era real, y eso funcionaba. Los comercios locales empezaron a notar la diferencia. Hoteles que antes luchaban por llenar habitaciones comenzaron a ver repunte. Restaurantes, tiendas, espectáculos teatrales, todo el ecosistema urbano se benefició. Se estima que la campaña ayudó a generar miles de millones de dólares en ingresos para el Estado con el paso de los años. Tanto fue así que el logo, que en un principio no estaba protegido, acabó siendo registrado oficialmente por el Estado de Nueva York. Hoy es una marca registrada que genera ingresos directos a través de licencias y merchandising, pero aunque eso no fue la idea, porque Milton Glaser no la registró, la regaló al Estado. La regaló por amor a la ciudad. Pero el destino hizo que, por malas prácticas, que el Estado de Nueva York lo registrara. Pero más allá del dinero, lo importante fue otra cosa. La percepción cambió. Por primera vez en mucho tiempo Nueva York volvió a estar de moda. Y no como destino de lujo o exclusivo, sino como un lugar auténtico, emocional y profundamente humano. El logo no solo trajo visitantes, rehabilitó la autoestima de la ciudad, de su gente. Lo que empezó como una campaña para levantar el ánimo de una ciudad, acabó convirtiéndose en un fenómeno cultural a escala mundial. I Love New York ya no era una sola frase, era un símbolo con una vida propia, una especie de idioma emocional global, que todo el mundo la entendía, aunque no hablara inglés ni hubiera pisado Nueva York en su vida. A partir de los años 80, el logo empezó a aparecer fuera de Estados Unidos. En revistas de moda, películas de Hollywood, videoclips, camisetas en Tokio, París, Buenos Aires o Madrid. El corazón rojo y las letras NY eran tan reconocibles como Coca-Cola o los Rolling Stones. Y lo mejor, no necesitaba explicación. Sabía lo que significaba, sabían lo que evocaba. Era una declaración,
un estado de ánimo, una forma de estar en el mundo. Y por supuesto, como todo fenómeno pop, llegaron las imitaciones. I Love London, I Love Paris, I Love My Dog, I Love Sundays, I Love Techno. Todo el mundo quería su propia versión. Milton Gresham nunca se molestó por eso. Decía que el éxito de su diseño era justamente su capacidad de adaptación. Lo diseñó como un regalo para Nueva York, pero acabó siendo una herramienta de expresión universal. En el mundo de la moda, marcas como Supreme o Uniqlo o Combs o muchas reinterpretaron el logo de sus prendas. Artistas como Bansky o otros artistas incluso diseñaron su propia identidad, su propia forma de representar lo contemporáneo, el diseño contemporáneo. Usaron el corazón como un recurso gráfico. Había nacido un símbolo pop. Cuando algo se hace tan famoso como I Love New York, tarde o temprano deja de ser solo tuyo. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Con los años el logo se convirtió en una especie de comodín gráfico. Lo veías en todas partes, souvenirs, canciones, en series, en anuncios, en memes, pero también en contextos que nada tenía que ver con su intención original. Había versiones como I Love Bacon, I Love Mondays, I Love Myself, I Love Weed, I Love Hate, muchas variaciones. Y entonces surgió una pregunta legítima. ¿Dónde está el límite entre homenaje y abuso? El propio Milton Gresham nunca se opuso abiertamente a las parodias. De hecho, decía que eso era prueba de que el diseño había trascendido. Que un símbolo solo era realmente potente cuando puede mutar, ser remezclado, reinterpretado y aún así seguir diciendo algo. Pero el Estado de Nueva York no pensaba igual. Al tratarse de una marca registrada, comenzaron a surgir conflictos legales con pequeñas tiendas, diseñadores independientes o incluso ONGs que usaban el logo sin licencia. Por otro lado, también hubo quienes criticaron la instrumentalización política del símbolo. Se usó en campañas gubernamentales, en merchandising de campañas electorales e incluso en contextos donde el amor por la ciudad parecía más una estrategia de marketing que una realidad vivida. Y eso dolía, porque para muchos el logo no era una herramienta comercial, era una promesa emocional. Y ver esa promesa vaciada de contenido en nombre del turismo o del capital fue para algunos una traición. Aún así, a pesar de esas polémicas, el logo nunca perdió toda su magia, porque cada vez que alguien lo veía, aún podía pensar, yo también quiero querer algo, una ciudad, una causa, una historia, algo. El logo, desgraciadamente, sufrió un pequeño cambio. Por el propio Glazer, por supuesto. Fue el 11 de septiembre del 2001. Nueva York volvió a romperse. Las Torres Gemelas colapsaron. Miles de personas murieron. El mundo entero miró a la ciudad con una mezcla de horror, tristeza y silencio. Durante días no hubo publicidad, ni eslóganes, ni campañas. Solo humo, sirenas, fotos de farolas y lágrimas. Y entonces, entre ese paisaje de duelo, el viejo logo volvió a aparecer. Pero no tal cual. Milton Gresham lo rehizo. Lo actualizó para el momento. Cambió el rojo brillante del corazón por un rojo más oscuro, herido. Añadió una pequeña quemadura en el borde y colocó debajo una nueva frase. I love New York more than ever. Era su forma de decir que incluso en medio del horror, el amor por la ciudad seguía intacto. O mejor dicho, era aún más fuerte. No era solo un homenaje, era un acto de resistencia emocional. La ciudad entera abrazó ese rediseño, volvió a verse en las calles, en carteles, en camisetas, en ventanas, pero esta vez no como símbolo turístico, sino como un símbolo de memoria y unión. El logo recuperó su raíz más profunda, la de recordarnos que la identidad de una ciudad no se rompe con escombros, que hay símbolos que, cuando están tan bien hechos, pueden sostener una comunidad entera. Y eso fue lo que pasó. No era solo publicidad. El I Love New York fue luto, fue consuelo, fue promesa.
Y en ese momento, más que nunca, el mundo entendió que ese diseño tan sencillo, nacida en la parte trasera de un taxi, era un símbolo eterno. Y hasta hoy día, claro. Cuando uno piensa en campañas publicitarias icónicas, la mayoría envejecen, pasan de moda, se reemplazan, quedan en archivos o en listas nostálgicas de YouTube. Pero I Love New York no, sigue viva, y no por casualidad. Sigue viva porque no fue solo una campaña, fue una respuesta emocional colectiva, una forma de devolver a la ciudad su autoestima, y a las personas su derecho a querer lo que estaba roto. A día de hoy, el logo se sigue imprimiendo en más de 25 millones de productos al año, generando ingresos por licencias. Sigue apareciendo en películas, libros, mochilas, en todos lados. Pero su valor no está en las ventas, su valor está en lo que nos enseñó. No todo es venta, a veces una buena campaña cura, reconecta, da sentido en medio del caos. Podría haber vendido Nueva York con tantos museos, rascacielos, PIB turístico, pero fue un corazón rojo lo que lo cambió todo. Una imagen que no explica, siente. 4 caracteres, un corazón. Ni efectos especiales, ni frases rebuscadas, ni jingles. Solo una I, un corazón, una N y una Y. Y aún así, ha resistido guerras, crisis, atentados y moda. Una campaña no vale nada si no se convierte en parte de la gente. Esto luego lo fue. Se volvió tatuaje, bandera, estampa, pancarta, sticker, remeras, murales. La gente lo volvió suyo. Y eso es lo máximo a lo que puede aspirar una marca. Milton Friedman no disparó un arma, ni dio un discurso, ni escribió un tratado, solo dibujó. Y sin embargo, su trazo influyó más en la percepción de Nueva York que cientos de iniciativas públicas. El logo no dijo Nueva York es la mejor, dijo Nueva York. Que la quiero, la queremos. Eso es lo que hizo que el mensaje trascendiera. Era humano, no promocional. No habría funcionado igual en otra ciudad, ni en otro año, ni con otra intención. Funcionó porque respondía a una necesidad real, porque no vendía futuro, sino consuelo, y porque fue lanzada cuando más se necesitaba. Y por eso, aún hoy, cuando ves ese corazón rojo en una camiseta, no piensas en una tienda de regalos, piensas en una ciudad que luchó por volver a amarse. Ese es su legado, un recordatorio eterno de que, cuando todo se tambalea, a veces lo único que se necesita es un símbolo que nos recuerde quiénes somos. Y sí, una buena campaña puede salvar una ciudad. Y este, de I Love New York, es un ejemplo de ello. Esto es Publiart. Gracias por verme. Si te ha gustado, compártelo. Y nos vemos en otro episodio con otra historia. Gracias y hasta la próxima.